Bueno, la clase de hoy corresponde a hipersensibilidad y va a estar dividida de esta forma. Dentro de hipersensibilidad tenemos la clase 1, la 2, la 3 y la 4. Yo en este video voy a hablar sobre hipersensibilidad de tipo 1 y tipo 1 y la 4 también. Y Euge en sus videos va a hablar sobre la hipersensibilidad de tipo 2 y 3. Algo común que tienen es, la definición de hipersensibilidad. Así que como hacemos siempre, vamos a empezar definiendo la patología que en este caso vamos a ver hoy. Hipersensibilidad lo que significa es justamente, como lo dice la palabra, hipersensibilidad, un estado de sensibilidad aumentada. Y esto sería como una situación donde nuestro organismo es hipersensible, es decir, que reacciona frente a distintos antígenos de manera totalmente exagerada. Si genera una respuesta inmune exagerada, o también se le puede decir inapropiada, frente a un alérgeno o cualquier tipo de sustancia que quizá en una persona que es normal, que no es atópica, ahora vamos a ver qué es eso, no generaría esta respuesta, pero en personas atópicas sí se genera una respuesta exagerada. ¿Frente a qué se generan respuestas exageradas? Frente a los alérgenos. La definición de alérgenos es básicamente un antígeno, ya sea proteico, de hidrato de carbono, de cualquier tipo, que es un antígeno que genera una reacción de hipersensibilidad. ¿En quiénes? En personas atópicas. ¿Qué significa la atopía? Bueno, justamente todos estos conceptos se van a relacionar, así que son básicamente lo mismo. Atopía es una persona o una condición de una persona donde está predispuesto a generar anticuerpos frente a distintos antígenos que son inocuos para las personas no atópicas. Entonces, alguien atópico va a generar una respuesta exagerada frente a alérgenos. Es decir, que los alérgenos se van a denominar alérgenos solo para aquellas personas atópicas. No sé si se entiende o se enreda mucho. Por ejemplo, el polen, distintos tipos de insectos, los ácaros, algunos alimentos o moléculas de látex o metales. Quizá para mí, me pongo de ejemplo, yo no tengo alergia a nada de eso, por lo menos hasta ahora. Entonces, todas esas moléculas para mí no son alérgenos, son simplemente moléculas, antígenos. Ahora pongo en comparación a otra persona que sí es alérgica, es decir, que sí presenta una atopía, que es la predisposición para reaccionar frente a estos antígenos de manera exagerada. Entonces, para esa persona sí son alérgenos. Vamos a poner el ejemplo del polen. Para una persona atópica, el polen es un alérgeno. Para mí el polen simplemente es una molécula y nada más. Así que entonces alérgeno son distintos antígenos ambientales o de los que se les ocurra, que son inocuos, pero que van a generar respuestas inmunes en individuos que tienen atopía. Y estos individuos que tienen atopía van a generar anticuerpos IgE, que son los propios de la alergia. Y ahora vamos a ver qué hacen estos anticuerpos IgE. Entonces, esa es la definición de hipersensibilidad. Reaccionar de manera exagerada frente a un alérgeno. En el caso, algo que no quiero que se mezcle, vamos a hablar de alérgeno y atopía en hipersensibilidad de tipo 1. Lo que es en común con los 4 tipos de hipersensibilidad es la definición de que hipersensibilidad significa una reacción exagerada del organismo frente a distintos tipos de antígenos. Ahora, cuando hablamos de alérgeno, estamos hablando de hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Porque la hipersensibilidad de tipo 2 y 3 habla de otras células, o sea, está generada por otras células y por complejos inmunes que se van depositando. Pero bueno, de eso ya les va a hablar Euge. Ahora, para ordenarnos, siempre sirve, hay un cuadro en una diapositiva que es muy bueno, que te hace una comparación entre los 4 tipos de hipersensibilidad, qué células median y qué respuestas median esas células. Mírenlo, está muy bueno. Yo acá, no lo puedo poner, no tengo ahora la computadora, pero hay una diapositiva que es un cuadro azul que está muy bueno. Les escribí acá los mediadores de la hipersensibilidad tipo 1. De todo esto vamos a hablar. De IgE, de mastocitos, de eosinófilos y de las células Th2, o sea, los linfocitos efectores Th2. Entonces, para hablar de hipersensibilidad 1 tenemos que saber que hay distintas etapas. Yo acá las dividí en 3, pero en el libro, o no sé, en la clase la dividen en una etapa de sensibilización y otra etapa de, creo que sea etapa efectora. Pero bueno, yo la dividí la efectora en temprana y en tardía, pero es lo mismo. Entonces, vamos a empezar teniendo un paciente o una persona atópica
que es decir, que tiene predisposición para reaccionar de manera exagerada frente a un antígeno, que se expone a un alérgeno, que es ese antígeno que para esa persona es un alérgeno, porque genera una respuesta exagerada. Lo repetí 1000 veces, pero porque quiero que quede el concepto. Entonces, en la etapa de sensibilización, lo primero que quiero que sepan, y yo acá no lo escribí, es que no hay síntomas. Es decir, en la etapa de sensibilización nadie se da cuenta que se ha sensibilizado frente a un antígeno. Ahora les voy a contar qué significa estar sensibilizado. Un datito que siempre aparece en los choice, que está bueno, parece que les gusta tomarlo, es que si la persona atópica, o sea, si una persona tiene un padre atópico, es decir, un padre alérgico, esa persona va a tener un 60% de probabilidades de también tener atopía. Ahora, si somos hijos de nuestros dos padres alérgicos o atópicos, tenemos un 80% de probabilidades de nosotros adquirir esa característica de ser atópicos. Bueno, eso es un dato. Muchas veces pasa de largo, lo leen en el libro y ya no lo recuerdan o no lo fijan. Sepan que es un dato choice. Entonces, una persona se expone a un alérgeno. Como ustedes ya saben y ya vimos en el primer parcial, ese alérgeno va a ser reconocido por las células dendríticas en la sangre. Esta célula dendrítica, que la dibujé acá, va a migrar al ganglio linfático, a los órganos linfáticos secundarios y va a presentar a través del CMH2, es decir, esta célula dendrítica ya lo endocitó al alérgeno y lo procesó por la vía exógena de procesamiento y lo presenta con un CMH2. Ahí está. Se lo va a presentar a un linfocito virgen que llegó al ganglio linfático a través de las señales y con su receptor CCR7, todo como vimos en el primer parcial. ¿Qué pasa? En una persona atópica, esta célula dendrítica que le presenta, no sé, por ejemplo, me gusta poner mucho el ejemplo del chocolate, porque hay muchas personas que son alérgicas al chocolate. Entonces, la primera vez que comemos chocolate, esa persona se puede sensibilizar. Es decir, que la dendrítica toma un antígeno o una parte de esas moléculas del chocolate y las presenta al linfocito TH2, en realidad al linfocito T naive en ganglio. Pero como la persona es atópica, este linfocito T naive, en lugar de, en realidad, ni siquiera tendría que reconocerlo, ¿no? Como algo extraño. Una molécula de chocolate o una molécula de polen o de ácaros, de lo que les ocurra, no debería generar una respuesta inflamatoria. Pero en estas personas sí. No solo eso, sino que la célula dendrítica genera un ambiente y libera las interleuquinas que van a generar el perfil TH2. Y como ustedes se deben acordar, todas las moléculas de TH2, interleuquina 4, 5, 9, 13 y las combinaciones, generan los procesos alérgicos. Vamos a ver cómo. Entonces ya dijimos que una persona atópica se genera un perfil TH2 frente a un antígeno. El perfil TH2 libera interleuquina 4. La interleuquina 4 habíamos dicho en sus funciones que era la encargada de realizar el switch de isotipo a IgE, es decir, que todos los linfocitos B que ya hayan hecho su recorrido, llegado a médula ósea, liberado anticuerpos, generen anticuerpos, pero IgE, no ya IgM o IgG. Entonces, el switch a IgE está dado por la interleuquina 4. Interleuquina 5 que va a traer eosinófilos, y esto va a ser muy importante, acuérdense de esto para la respuesta tardía. La interleuquina 9 que hace mastocitosis es muy importante ahora, pero bueno, me olvidé de resaltarlo, pero es muy importante ahora. Y la interleuquina 13 que junto con la interleuquina 9 y con la 4 generan y aumentan la producción de moco de las mucosas. Y la interleuquina 13 también junto con la interleuquina 4 genera la remodelación de la vía aérea, que esto es lo que si se genera en exceso y se remodela el tejido muscular de los bronquios, se disminuye el calibre de la luz y el paciente frente a distintos estímulos alérgicos genera, ahora vamos a ver los síntomas: broncoconstricción, broncoespasmo, y si encima tiene remodelada la vía aérea, la luz es muy pequeña y tiene estas crisis asmáticas donde no puede respirar. Entonces, todo esto, la producción de moco, la remodelación de la vía aérea que lleva al asma y la producción de IgE específico para este antígeno que presentó la célula dendrítica, en realidad para este alérgeno en este paciente, está dado por un perfil TH2. Entonces, ahí ya estaríamos tachando este mediador que yo les puse acá, TH2. Ahora, el TH2 trae eosinófilos y mastocitos con estas moléculas. Lo que primero actúa son los mastocitos.
¿sí? Entonces, en la respuesta en la etapa de sensibilización, vamos a tener mastocitos, que son células que se encuentran en las mucosas del organismo, todas aquellas mucosas que tienen contacto con la vía, digamos, con el exterior, ya sea la mucosa de la vía aérea, la mucosa que está en la nariz, la mucosa gástrica, la mucosa de los genitales. Tenemos mastocitos. Yo los representé acá. Ahora, estos mastocitos, que están siempre, tienen dos tipos de receptores. Tienen receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina E de tipo 1. Entonces, vamos a repetir. Receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina E de tipo 1. La porción Fc son estas que están acá. Esta que está acá. Y las otras son AB. Entonces, este palito del anticuerpo es la porción Fc. Y estas dos se llaman porción AB del anticuerpo. Entonces, el mastocito tiene estos receptores, que son los cuadrados azules que yo hice, que son receptores para la porción Fc, por eso se unen a esta parte. ¿De qué? Del anticuerpo IgE, que son los que se van a generar, que en realidad son los que van a generar la degranulación, ahora vemos. Tipo 1, porque después tenemos otros que son los tipo 2 que les voy a hablar después. Entonces, ante la sensibilización, entonces se van a generar este switch de isotipo, se va a producir mucha IgE específica para este antígeno y esta IgE se va a unir a los receptores propios que tiene el mastocito. Todos, y esto que quede claro, todos tenemos mastocitos con receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina E, de tipo 1 y de tipo 2, todos tenemos. La diferencia es que esta IgE que se une, en las personas atópicas, todas las IgE van a ser específicas para ese alérgeno que las produjo. Todas van a ser, ven, yo lo puse todas rosas porque son todas para, por ejemplo, el chocolate, o el oro, o la plata, o el níquel, lo que se les ocurra, que hay mucha gente. Ahora que me hicieron acordar, yo soy alérgica a las partículas que liberan los aritos de oro. Me imagino que cualquier cosa de oro, así que igual no tengo nada de oro, pero sí de bebé, que te regalan esos aritos, que son como que tienen enchapadito en oro. Bueno, esas no me las podía poner porque me generaba una reacción en la oreja. Así que bueno, eso también se puede ser alérgico. Ahora, un paciente, en este caso no sería un paciente, no, una persona que no es atópica, tiene el mastocito, tiene los receptores, pero IgE para distintas cosas. Entonces, al ser IgE específicas, pero para distintas moléculas, no generan que estos receptores se entrecrucen y el mastocito degranule, es decir, que libere sus gránulos. Este mastocito queda con los receptores de IgE, esperando a que se una un antígeno, pero no genera una gran degranulación como sí pasa en las personas atópicas. Ahora, algo que quiero que sepan, y que esto les tiene que quedar muy claro este concepto. La unión de la IgE, de la inmunoglobulina E, al receptor no induce la degranulación. Simplemente queda el mastocito con la inmunoglobulina unida a su receptor y ya, nada más, queda ahí unido. Y eso significa estar sensibilizado. Si ustedes tienen que dibujar los mastocitos de un paciente sensibilizado para un alérgeno, el dibujo es este. El mastocito con receptores unidos a IgE. Ya está sensibilizado, pero este mastocito todavía no se degranula. Entonces, la primera vez que te expones a este alérgeno no pasa nada, simplemente llegas a esto. Con todo lo que yo les conté, llegas a esto. Ahora, en una segunda exposición, ahí sí se va a generar una respuesta, que es esta, la respuesta temprana que ocurre minutos y segundos, minutos luego de la nueva exposición. Es decir, primera exposición genera sensibilización. La segunda exposición, una respuesta temprana. Esta respuesta temprana está generada porque el antígeno se une al anticuerpo, que ¿no? Es un anticuerpo que fue producido para reconocer específicamente a un alérgeno. Entonces, se va a unir el alérgeno al anticuerpo específico, pero este anticuerpo específico está unido al receptor. ¿A qué receptor? Al receptor para la porción Fc de la inmunoglobulina E de tipo 1. Y esto se va a entrecruzar, es decir, cuando se une el antígeno al anticuerpo, y hay varios en el mismo mastocito,
se degranula, es decir, se entrecruzan los receptores, llega a la vez, digamos, mucha señal interna en la célula de que hay unido un antígeno en estos receptores y toda esa misma señal para el mismo alérgeno genera la degranulación, es decir, que el mastocito libera gránulos. ¿Gránulos con qué? Tiene primero estos, que son componentes que ya están en el mastocito al momento de que el antígeno, en realidad que el alérgeno se una a la inmunoglobulina, que es la histamina, la heparina, la serotonina, proteasas y otras como peroxidasas. Se liberan estos gránulos y estos son los encargados de generar todos los síntomas que ustedes conocen de la alergia. Vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos, lo que produce una disminución de la presión arterial. A nivel del músculo liso de los bronquios genera una contracción, o sea, broncoconstricción, o también llamado broncoespasmo, que produce esa dificultad para respirar que tienen las personas alérgicas y que, bueno, ustedes saben que usan un PAF, ¿no? Algunos de ustedes deben conocer, alguien que tiene alergia, que se usan un PAF con salbutamol, que son glucocorticoides y otras drogas que generan la apertura de la vía aérea porque el paciente no puede respirar. Todo eso está causado por estas moléculas. Bueno, sí, edema, dolor, todos los síntomas de la alergia. No solo por estos, sino que una vez que se granula el mastocito empieza a sintetizar otras moléculas que se van a liberar más tardíamente, que son prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, moléculas inflamatorias como el TNF-alfa, interferón gamma, también, bueno, interferón 1, todas estas moléculas. Todos estos componentes no formados son muy importantes para una respuesta tardía, que ahora lo vamos a ver. Entonces, quiero que queden claras dos cosas. Primero, que en la etapa de sensibilización no hay síntomas, sino que simplemente queda un mastocito sensibilizado, es decir, un mastocito que en sus receptores de tipo 1 tiene anticuerpos IgE específico para el alérgeno que se formó, ese alérgeno que le pasó la dendrítica. Y una persona atópica no tiene todas las IgE iguales, así que nunca va a generar una respuesta como esta. ¿Dónde hay síntomas? En la respuesta temprana, que se da en la segunda exposición al antígeno. ¿Qué más? Bueno, nada, eso. Ahora, algo muy importante es que quiero poner acá el concepto de anafilaxia. Imagínense ustedes que tenemos muchos mastocitos en nuestro cuerpo, ¿no? En todas las mucosas. Imagínense si todos esos mastocitos se granularan masivamente, generando una respuesta masiva. A eso se le denomina anafilaxia o puede llegar a producir un shock anafiláctico, que lo que ocurre es que todos los vasos generan vasodilatación, hay múltiples edemas en todo el cuerpo, porque como hay vasodilatación aumenta la presión hidrostática en ese sitio y se trasloca, digamos, no trasloca, pero sí filtra el plasma, porque aumenta la presión hidrostática, entonces el agua sale de los vasos y genera edemas. Y además eso te baja la presión, y te baja tanto la presión que te puede generar un paro cardíaco. Así que ya después van a ver en otras materias como semiología y medicina interna lo que es shock anafiláctico como patología, pero está dado también por todo esto, por toda esta liberación de estos componentes. Eso es anafilaxia, es una situación donde el paciente peligra su vida debido a los efectos que tienen estos componentes. Yo se los explico así para que ustedes lo entiendan. Obviamente que todo esto tiene definiciones oficiales y palabras difíciles, pero nada sirve que yo me ponga a decir todas esas palabras difíciles si ustedes no lo entienden. Así que bueno, yo lo explico de esta manera con mis palabras y ustedes después van y lo leen bien de manera, no sé, más linda, digamos, más oficial, más con vocabulario médico. Bueno, después tenemos lo que es la respuesta tardía, que ocurre horas, días y, como os lo puse ahí, meses después de la exposición. Lo más común es que sea un par de días después, pero bueno, se ha visto en algunos pacientes que ocurre meses, pero es lo más raro que pase después de meses. ¿Qué es esto? Cuando se degranula el mastocito, libera componentes, ¿no? Que son los que va a formar después. Estos componentes van a atraer distintas células. Dentro de esas células está el eosinófilo, que es la más importante, y otras que las escribí acá. El eosinófilo también tiene gránulos, así que si el eosinófilo, que es atraído más tardíamente por la formación de estos compuestos neoformados, va a liberar sus gránulos y va a generar de nuevo, otra vez, todos estos gránulos los va a liberar también el eosinófilo y va a generar una respuesta tardía.
Con lo mismo, remodelación de la vía aérea, sibilancias. Sibilancias es como un sonido que se genera en la vía aérea que tiene un calibre disminuido. O sea, el paso de aire por una vía aérea con un diámetro disminuido genera una sibilancia que es como un silbido al momento de respirar. Y bueno, broncoconstricción. Ahora, espero no haber ido muy rápido, pero ya van 20 minutos y no sé cómo. Último concepto de esta hoja es el concepto de taquifilaxia. Y es bastante simple. Una vez que tuvimos una respuesta temprana, los mastocitos liberaron sus gránulos. Entonces, ¿qué pasa? Si a este paciente que comió un chocolate y era alérgico y no sabía, porque ya había estado sensibilizado, después por segunda vez le generó una respuesta. Si a los, 5 minutos vuelve a comerse un chocolate, ya no va a tener una respuesta en ese momento. Es decir, es un periodo que se da creo que entre 36 y 72 horas, 72 horas y 96 horas después de el primer ataque, digamos, donde no hay una respuesta. Así que el paciente en ese momento va a estar, digamos, en un estado refractario a sufrir otro ataque, otra crisis de estas. Así que nada, es un concepto muy importante, también lo tienen que saber, también es auto choice. Igual yo todo lo que les armo es todo auto choice, pero se los aclaro porque capaz que piensan, bueno, sí, tengo que saber lo que es. No, sépanlo bien. Porque aparte está bueno que ustedes sepan que el paciente no tiene la posibilidad de sufrir otra crisis si se vuelve a exponer nuevamente al antígeno entre 72 horas, es decir, 3 días y 4 días después de haberse expuesto. En ese momento está refractario, es como si no fuera alérgico, pero solo por esas horas. ¿Por qué? Porque sus mastocitos no tienen gránulos preformados. Ahora, una vez que los mastocitos después de esos 3-4 días vuelve a generar gránulos preformados, si el paciente tiene otro contacto con ese alérgeno, va a volver a degranular y va a volver a tener todos estos síntomas. Bueno, corto este video y voy a ir al segundo.